qué significaba la sustentabilidad, que hablaba de básicamente satisfacer las necesidades humanas sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Para mí ese concepto me rompió la cabeza. Tener vínculos y relaciones de calidad también es hablar de ecología, ¿no? También hemos sido formados dentro de un paradigma darwiniano, de sálvese quien pueda o el sálvese el más fuerte. La competencia se ve. Es muy fácil ver cómo compiten 10 hienas por el alimento que acaban de Totalmente. matar a un búfalo. Eso es muy fácil de ver. No sabemos cómo construir con el otro. Siempre hay un antagonismo, siempre hay un enfrentamiento, ¿no? Para la gente que quizás le gusta el fútbol y que lo sigue, mirá a un PSG de hace 4 años. Esos seres, por más que como partes eran perfectos, no había vínculo, no había buena relación, no había confianza, no había cooperación. En la naturaleza, básicamente, si la ecología es la ciencia de las relaciones, hay 5 tipos de grandes relaciones, A ¿no? De ver, grandes vínculos. vivimos un tiempo donde la desconexión se ha vuelto norma, del cuerpo, de la tierra, de los otros, pero cada tanto emergen voces que nos recuerdan que aún podemos reconectarnos. Y hay otra forma de mirar el mundo, no como piezas sueltas, sino como una red viva. Hoy conversamos con Cristian Tiscornia, educador ambiental, fundador de Quinta Esencia y referente en ecoalfabetización, para comprender cómo podemos rediseñar la forma en que pensamos la salud, el territorio y las organizaciones. Esta charla no busca respuestas, sino nuevas preguntas sobre lo vivo, lo posible y lo que aún podemos regenerar. ¿Cómo definirías ecoalfabetización con tus palabras? Mira, es, eh, es aprender a observar cómo funcionan los ecosistemas, es aprender de todos los principios de funcionamiento de la naturaleza. Y a partir de comprender cómo, cómo la vida genera las condiciones para la vida hace 4.000 millones de años, eh, el ser humano empieza a diseñar sistemas humanos, todos los sistemas, pero básicamente nuestros sistemas de producción y consumo, por lo menos para empezar, siguiendo esos principios con el cual la naturaleza eh, funciona, ¿no? Así que la alfabetización ecológica es eh, es comprender de relaciones. Vos sabés que la ecología, en definitiva, es la ciencia de las relaciones. Si la biología estudia cómo funciona una rana y sus organismos, la ecología estudia cómo la rana se relaciona con el agua, con otros insectos, con su alimento, con el hábitat, ¿no? Son las relaciones. Eh, Así que la alfabetización ecológica es comprender esas relaciones, comprender los principios de funcionamiento y después poder aplicarlos. ¿Y en qué momento de tu vida fue un quiebre hacia la educación ambiental y la regeneración? Contanos un poquito de tu historia. Bueno, primero porque eh, yo hoy en día tengo 53 años. Aprendí que era la sustentabilidad en su momento ya a los 26. Ya era Mira profesional, vos. ya tenía una carrera, ya tenía una segunda carrera, un posgrado, un máster, y recién a los 26 años comprendí qué significaba la sustentabilidad, que hablaba de básicamente satisfacer las necesidades humanas sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Para mí ese concepto me rompió la cabeza, porque uno veía la inmensa crisis ecológica que ya vivíamos en ese momento, y este concepto hablaba de pensar en los que todavía no nacieron, ¿ok? Y yo decía, bueno, si yo hubiera aprendido esto de antes, ya siendo
licenciado en políticas públicas, ya siendo abogado, ¿cómo puede ser que yo haya llegado a esta edad para comprender algo que me parece tan fundamental para absolutamente todo? Entonces, en ese momento me di cuenta de que quería invertir mi tiempo, mis dones, mi capacidad en repensar el modelo educativo y que desde las infancias, desde jardín de infantes, nosotros podamos comprender qué significa la regeneración, la sustentabilidad, qué significa la salud sistémica y cómo pensar, cómo incorporar una nueva cosmovisión desde chiquitos. Así que desde ese mismo momento empezamos a pensar y diseñar modelos y herramientas educativas que decodifiquen estos conceptos que pueden parecer complejos, pero para todas las edades, desde jardín de infantes para Ujú. alguien que está en la universidad haciendo un PhD, que podamos llevar la sustentabilidad y la regeneración a todo el sistema educativo, ¿no? Yo creo que ese fue el inicio. ¿Cómo, cómo ves dentro del paradigma cartesiano en el que hemos sido formados desde la universidad, desde la escuela, desde el jardín, esa transición para poder, porque en realidad a veces las políticas públicas, las decisiones se toman desde un paradigma cartesiano? Entonces, ¿desde qué lugar o cómo ha sido esa o esa transición a ese modelo? Porque también es importante ver, bueno, qué es lo que es un organismo o sano o un ecosistema sano desde un paradigma sistémico y de un paradigma cartesiano. O sea, qué es lo que es estar sano de diferentes modelos. Y debe haber una forma para poder, porque la gran cantidad de la población hemos sido formados desde un paradigma cartesiano, desde un modelo cartesiano, y a veces es como una transición desde lo individual, desde la familia, y desde lo colectivo y desde las poblaciones también. Absolutamente. Yo creo que en un punto todo nuestro sistema educativo está muy focalizado en la parte, en la especialización, en ser muy buenos en una partecita específica, lo cual el ser humano ha desarrollado un tipo de inteligencia realmente espectacular, ¿no? Hemos llegado a saber mucho de muchas cuestiones, pero nos falta una mirada holística y una mirada sistémica. Y por eso vuelvo al tema de las relaciones entre el todo y las partes. En el medio están las relaciones. Y eso es central, ¿no? Porque para que podamos hablar de salud sistémica, en un sistema no son tan importantes las partes como la calidad de las relaciones entre las partes. La calidad de las relaciones entre las Tremendo. partes es lo que hace que un sistema funcione, ¿no? No es ni A, ni B, ni A y J, es el vínculo de A con B o B con J. Y eso lo podemos ver en cualquier tipo de sistema humano. Desde un equipo de fútbol, vos podés tener a los mejores jugadores del fútbol, pero si no hay buenos vínculos entre esas personas que como individualidad funcionan muy bien, no puede funcionar el colectivo y nos cansamos de verlo. Lo mismo pasa en una familia, lo mismo pasa en una empresa, lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Es decir, si yo no comprendo cómo nosotros como seres humanos estamos formados por infinitas partes, somos un sistema que está formado por infinitas partes. Y cuando digo infinitas son literal, Ujú. infinitas partes. Somos sistemas dentro del sistema. Tenemos el sistema respiratorio, tenemos el sistema de huesos, el sistema respiratorio, tenemos la microbiota, es decir, infinito. Tenemos mucho más organismos, células de organismos no humanos dentro del ser humano que células humanas, ¿no? Pero todos esos seres y todos esos sistemas están trabajando de forma armónica para sostener la salud del sistema. Y mientras mejores son esos vínculos, mientras mejor
Mientras más saludables son esos vínculos, mientras me alimento mejor, mientras tengo mejores relaciones, mientras tengo buenos vínculos, mientras tengo un buen manejo del estrés, si hago deporte y un montón de cuestiones, bueno, todos esos seres y esos sistemas que están trabajando en nuestro organismo van a hacer que nosotros logremos una salud sistémica en nuestro cuerpo. Así pasa con todos los sistemas en el mundo natural, porque el ser humano no es ni más ni menos que otro ser, otra especie dentro de infinitas especies, ¿no? Y yo vuelvo siempre al tema de la ecología, de comprender qué es la ecología. Y bueno, es la ciencia de las relaciones. Por eso, cuando hablamos de relaciones humanas, estamos hablando de ecología, porque si hay algo que el ser humano es un analfabeto relacional. Hemos aprendido mucho de las partes, hemos desarrollado mucho nuestra inteligencia técnica, hemos desarrollado muchísimo nuestra inteligencia mecanicista que nos llevó a la luna, que nos llevó a desarrollar la inteligencia artificial, nos llevó a desarrollar vehículos, infinita cantidad de cuestiones. Ahora, no sabemos relacionarnos, no sabemos construir con lo otro y con el otro, porque la necesidad de reconciliación que tiene el ser humano no es nada más que el ser humano con el resto de la naturaleza, con el resto de las especies. El ser humano hoy en día necesita una reconciliación con el propio ser humano, porque desde Totalmente. las épocas tribales no sabemos cómo construir con el otro. Siempre hay un antagonismo, siempre hay un enfrentamiento, ¿no? Abonamos el antagonismo. Por eso la ecología no es solo comprender las relaciones de todo el resto de las especies, sino aprender de que cuando hablamos de tener vínculos y relaciones de calidad, también es hablar de ecología, ¿no? Coincido plenamente y la, las relaciones, me parece que el contacto con otro y el poder, primero que nos sanamos muchas veces con otros, o sea, el hecho de sentirnos seguros con otro, me parece que es fundamental eh, y coincido plenamente. La pregunta es, también hemos sido formados dentro de un paradigma darwiniano, de sálvese quien pueda o el sálvese el más fuerte. ¿Cómo podemos comprender o también que puedas comentarle a esta comunidad qué es lo que es el holobionte o esto, teoría más del cooperativismo? Y porque yo cuando estudié eh, a Darwin o esta cuestión más de la supervivencia, también eso se ve en las poblaciones, se ve lo vemos desde un lugar muy individualista, ¿m? Desde un lugar muy individualista. Entonces la idea es cómo podemos hacer como que me puedas decir cómo podemos hacer esta transición o mostrar un poco más de este paradigma más cooperativo, porque hemos convivido muchos años con este paradigma darwiniano en las empresas, en las instituciones, en el deporte, en todo. Es un paradigma de sálvese quien puede y el que se salva, el que sobrevive, es el más fuerte. Esta cuestión de la capacidad de adaptación, del cooperativismo, de lo vincular, ¿podemos profundizarlo un poco más a esto? Absolutamente, y creo que hay que poner todo en contexto. Darwin fue un gran genio, un gran pensador Totalmente. sistémico, y si lo ponemos en contexto, en los años que desarrolló su teoría, ayudó muchísimo a comprender la teoría de la evolución humana y de todas las especies. Por suerte han venido después de él tantos otros sabios, tantas otras mujeres y hombres científicos que han logrado demostrarnos que si bien en la naturaleza básicamente, si la ecología es la ciencia de las relaciones, hay cinco tipos de grandes relaciones, A ¿no? De ver, grandes vínculos. El primero es la competencia, ¿no? Se ve claramente cómo compiten dos especies o distintas especies por el alimento, ¿no? Hay competencia, siempre hay competencia en la naturaleza. No sé, en un bosque los árboles compiten por la luz del sol y el que va más, pero el que va más arriba después
puede capturar la sol, puede capturar la energía del sol, clorofila, y después ayuda al resto de los árboles. Pero competencia siempre hay. Otro tipo de relación, y la competencia se ve. La competencia se ve. Es muy fácil ver cómo compiten 10 hienas por el alimento que acaban de Totalmente. matar a un búfalo. Eso es muy fácil de ver. Después tenés otro tipo de relaciones que es la depredación, ¿no? La depredación es cuando uno gana y el otro directamente no es que pierde, el otro muere. Cuando directamente hay que matar a una especie para alimentarse. En la naturaleza hay mucha depredación, ¿no? Y Darwin estudió mucho esas relaciones de competencia, pero después tenemos tres tipos más de relaciones que tienen que ver con la simbiosis, relaciones de simbiosis, algunas positivas y otras negativas, ¿no? Después uno diría que, ¿cuál es la relación? Simbiótico quiere decir cuando dos seres viven juntos y tienen relaciones a largo plazo. La Ujú, negativa, ¿cuál es? Bueno, el parasitismo, un parásito, ¿no? Una pequeña araña, por ejemplo, que es la garrapata, que es una araña, que por ejemplo se mete en un cuerpo de cualquier animal y cuando se mete la garrapata en esa relación simbiótica, necesita vivir en el ser sobre el cual le va a estar chupando la sangre de cuál va a sacar el alimento, lo necesita mantener vivo, ¿no? Entonces, cuando la araña con esa garrapata pica, es fantástico porque tiene un tipo de anestesia. Bueno, el perro ni se ujú. entera que la picó y es muy chiquitito. Después esa garrapata se puede transformar en 600 veces su tamaño. Empezó, ni se enteró el perro, pero después sí se entera, porque se transforma en enorme la garrapata y chupa mucho más sangre. Al principio es como un besito que ni se entera. Hay que analizar los seres humanos cuántas relaciones parasitarias sostenemos, ¿no? Si somos nosotros el parásito o el huésped. Y después tenemos dos tipos de relaciones más maravillosas, también simbióticas. Una es el mutualismo, donde una especie ni le va ni le viene y la otra especie le hace muy bien. Por ejemplo, el ejemplo clásico es, no sé, los pájaros que hacen nidos en un árbol. Bueno, para el árbol, para el pájaro es fundamental porque es el hábitat y para el árbol ni le va ni le viene que haya un pájaro. Ahora, el árbol genera infinitas relaciones mutualistas. Y después tenemos las relaciones, ¿no?, de simbiosis, donde los dos seres se dan lo mejor que tienen. Escuchemos esto. La primera es la de competencia, donde uno gana y el otro quizás Ujú. pierde, donde se están compitiendo por un recurso. Ahora, en estas relaciones simbióticas de cooperación, son dos seres de distintas especies que se dan lo mejor que tienen. No se dan ni lo que sobra, ni un poquito, ni una parte, se dan lo mejor que tienen. Y ejemplos de estas relaciones simbióticas hay un montón. Por ejemplo, no sé, el 95% de las plantas en el planeta tienen formaciones entre hongos y las raíces. No son, y esa relación no es ni un hongo ni una raíz, pero es una micorriza. La micorriza se forma con el hongo y la raíz. ¿La raíz qué le da? Y todo ese azúcar, ese sol, el árbol baja el sol a la oscuridad de la tierra. El hongo no puede producir, no puede capturar esa energía del sol, no produce clorofila. Entonces la raíz le da azúcares al hongo y el hongo ¿qué le da? Le descompone los nutrientes y le permite a la raíz absorber nutrientes básicos, agua, zinc, todos los minerales que necesita. Entonces cada uno se da lo mejor que tiene. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es la relación más importante en la naturaleza cuantitativamente? Y la respuesta es simple. Cuantitativamente hay infinitas más relaciones de cooperación y de mutualismo y de simbiosis positiva que competencia. Evidentemente están todas en la naturaleza y todas tienen un rol muy importante, pero la vida se sostiene a través de la cooperación y podemos ver las infinitas relaciones de cooperación. Te digo, el 95% de las plantas tienen micorrizas. Todos los alimentos que comemos tienen que ser polinizados. ¿Y cómo se poliniza? Y bueno, viene cualquier ser polinizador, que puede ir desde el viento hasta una mariposa, hasta un murciélago, una abeja, y poliniza la planta. Bueno, los dos se dan lo mejor que tienen, ¿no? Y son Sí, fundamentales sí, uno para el otro.
Totalmente, totalmente. Y te puedo Aparte, seguir dando ejemplos, ejemplos de simbiosis. podemos dar algún ejemplo desde la organización, si hay simbiosis o Total, total. mutualismo, porque a veces... Vos fíjate cómo, a ver, desde la organización humana, te voy a poner un ejemplo así, pero de picado grueso. Vos podés mirar un equipo de fútbol, mirá el Ujú. PSG, para la gente que quizás le gusta el fútbol y que lo sigue, mirá a un PSG de hace 4 años. Tenían a los mejores jugadores del Individualismo mundo. puro, Lo tenían a Messi, lo tenían a Mbappé, lo tenían al brasilero, lo tenían a individualismo este, al otro, puro, totalmente, a todos. totalmente. Con todo lo que el dinero podía pagar, Es lo así. pagaron todo. Ahora, esos seres, por más que como partes eran perfectos, no había vínculo, no había buena relación, no había confianza, no había cooperación, no entendían que lo más importante entre el todo y las partes, las relaciones. Cuando uno quiere un cambio, cuando uno quiere una transformación, cuando uno quiere entender por qué me está pasando, por qué estoy cometiendo estos errores, no, mira, nunca hay que buscar culpables, porque nunca el culpable es A, B o C. Nunca hay culpables. En el pensamiento sistémico no se buscan los culpables, porque la problemática, porque la mayoría de las veces hay buenas intenciones. El tema son los vínculos, las relaciones. Hay que ver cómo se da A con B, B con C. La intervención en el pensamiento sistémico para buscar la salud sistémica siempre es en el vínculo, en la intersección. Vos mirás al PSG hoy, el PSG de los últimos 2 años, no para de ganar, gana todo. Y no le conocés grandes estrellas. No le conocés grandes estrellas, pero ¿sabes por qué? Porque trabajan como un equipo. Tanto, vos sabés que existen, el gran padre de la biodiversidad, Edward Wilson, se lo recomiendo a todo el mundo que lea sus libros, están todos online en internet. Él desarrolla el concepto de biofilia, de biodiversidad. Te estoy hablando de los años 80, 90, hace 2 segundos. Y él fue un gran investigador. ¿Y qué investigaba? Las hormigas. Él investigó 400 tipos de especies de hormigas. Y las hormigas es una especie que tiene una evolución de millones de años. El ser humano tiene 200.000 años nada más. En una historia de 4.000 millones. O sea que el ser humano apareció hace 3 segundos en la historia de la evolución. Las hormigas mucho antes. Las hormigas cooperan. Es un ser altruista. Todas viven en abundancia, todas tienen alimento, todas tienen hábitat, todas tienen casa, todas tienen lo mejor que pueden tener porque todas trabajan con un fin común, que es el colectivo. ¿Me entendés? Entonces, bueno, ahí tenés ejemplos. En la naturaleza hay infinitos ejemplos, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de Darwin y del otro lado podríamos hablar de Lynn Margulis, que son como Ujú. los dos grandes Sí, sabios que grandes. uno habló de competencia y Lynn Ujú. nos habló de la cooperación con su teoría de la endosimbiosis y nos demostró cómo las células simples se transformaron en células complejas a través de la cooperación y a través de esa célula eucariota compleja, que es la cooperación de muchas células simples, vienen todas las comunidades biológicas. Y fíjate que no hablo de reinos, hablo de comunidades biológicas. Porque el reino es una invención humana, son comunidades biológicas, la comunidad de animales, la comunidad de plantas y la comunidad fungi, ¿no? A partir de esa cooperación, entonces tenemos infinitos ejemplos. La diferencia es que la cooperación normalmente es difícil de ver, porque normalmente la cooperación tiende a ser microscópica. Si vos y yo, Mauricio, en este momento, mientras que estamos hablando, nuestros infinitos microorganismos que tenemos dentro de nuestra microbiota, la mayoría, el 90% en el intestino, están trabajando para que vos y yo estemos saludables, para que podamos hablar, para que estemos frescos, para que estemos de buen humor, para que son nuestro sistema inmune, ¿no? Son nuestra farmacia interna. Están todas cooperando y activando y haciendo lo mejor que saben hacer ¿no? Para darnos el alimento, para que si como cualquier fruta, verdura, lo que sea, para que yo pueda recibir los nutrientes, ¿no? Y son infinitos. ¿Cuánto pesa esa cantidad de microorganismos en cada ser humano? Puede llegar a pesar más de 250 gramos, ¿no? Son infinitos seres que están trabajando para esa salud. Claro, en la época de Darwin era difícil de ver eso. En la época de Darwin era difícil de ver cómo en el suelo, que es un ser vivo, muchas veces pensamos que el suelo
es un ser inerte. No, 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 no. El suelo, esos primeros 50 centímetros de tierra negra, es un ser vivo, donde viven infinito, en una cucharita de suelo vivo, en una cucharita de suelo vivo, hay más seres que cantidad de seres humanos en la Tierra o que cantidad de estrellas en la Vía Láctea. Hasta que no comprendemos que la magia de la vida es un gran entramado, es una red que sostiene, y que la estamos poniendo en peligro, porque la estamos poniendo en peligro con nuestros sistemas humanos de producción y consumo, hasta que no comprendemos esas relaciones, hasta que no comprendemos cómo todos y todos somos parte de un entramado, es muy difícil que podamos comprender cómo nosotros mismos construir sistemas humanos de cooperación, ¿no? Perfecto. ¿Cómo te imaginas entrenar decisores y ciudadanos en pensamiento crítico y sistémico? Desde una familia, desde el sistema educativo. Ya lo venís haciendo y quiero que también, como segunda pregunta, que nos des tu experiencia en Quinta Esencia o en las organizaciones en las que participás. Mira, te voy a intentar hacer una historia muy larga, lo más corta y sintética posible. Durante los primeros años de mi vida, nuestra organización Amartya ya cumplió 20 años y nuestro centro de alfabetización ecológica Quinta Esencia, que está acá en Mar Chiquita, muy cerquita de Mar del Plata, ya tiene 11 años. Durante los primeros años de mi vida, eh, yo decía, bueno, ¿cómo aportar valor en nuestra sociedad? ¿Cómo repensar el modelo educativo y cómo llevar, como te contaba al principio, todas estas temáticas de sustentabilidad, regeneración, ecología al sistema educativo para que nos ayude a transformar nuestra cosmovisión, nuestra forma de pensar? Desarrollamos todas las herramientas, todas las pedagogías, trabajamos en políticas públicas, te lo hago muy simple, y trabajamos desde jardín, primaria, preescolar, secundaria, un nivel universitario, máster, PhD. Hicimos programas educativos en todos los niveles para que en todos los niveles, con distintos niveles de complejidad y distintas herramientas pedagógicas, llevar estas temáticas al sistema educativo. Con el tiempo nos dimos cuenta de que divino, yo puedo trabajar en 100 escuelas en Capital, puedo trabajar en 10 barrios vulnerables en Capital también, que hemos trabajado mucho para tener políticas públicas en todo el barrio de sustentabilidad, puedo trabajar en un jardín con un chico, con dos, puedo capacitar docentes, pero como lo que nosotros buscamos son transformaciones culturales, dijimos, ya tenemos las herramientas, tenemos el martillo, la pala, ahora queremos empezar a tener transformaciones cualitativas, no cuantitativas. Yo ahora necesito poder ver el proceso y el proceso cualitativo, una transformación cultural, lleva muchos años. Hay que pensar cómo es tan urgente la situación, o la situación de la crisis sistémica que vivimos, no solo ambiental y ecológica, sino de todo tipo. Y no tengo que, creo que ya a esta altura del partido no hay que explicar la metacrisis que estamos viviendo. Como estamos viviendo en épocas de crisis tan profundas, hay que parar. Es contraintuitivo. No hay que correr, hay que parar. Y hay que entender dónde están los puntos de apalancamiento, dónde están los lugares de intervención, para que con un pequeño esfuerzo yo pueda generar grandes transformaciones. Esa es otra máxima del pensamiento sistémico. Estamos en situaciones de urgencia, hay que parar, hay que empezar a pensar y comprender. Son mucho más importantes los insights, ¿no?, que el músculo. Y entonces dijimos, bueno, nuestro aporte como organización muy pequeña es irnos a un territorio, a un área geográfica y trabajar con una comunidad, y ver cómo a lo largo de una vida podemos introducir políticas públicas, cambios estructurales en las políticas, en la forma de pensar, en la forma de producir, y trabajar con esa comunidad y ya no estar viendo cambios cuantitativos, sino de calidad. Entonces, hace 11 años que estamos en Mar Chiquita, levantamos las anclas de todos los distintos lugares de la Argentina donde trabajamos. Trabajamos en Mar Chiquita, desarrollamos nuestra escuela de alfabetización ecológica, 30 hectáreas, donde todo fue diseñado con los principios de la alfabetización ecológica. Hoy en día, cada vez que llueve, cada vez que sopla el viento, cada vez que sale el sol, se mueven todos los sistemas. Producimos alimentos saludables,
Todos los edificios son construidos con sistemas de arquitectura ecológica, toda la energía, la matriz energética es solar o eólica. Es decir, todo lo que predicamos con la boca lo vivimos puerta para adentro en 30 hectáreas. Y después trabajamos con todo el municipio y hemos desarrollado políticas públicas de producción y de educación. Son 62 escuelas para que todas las escuelas de Mar Chiquita sean escuelas sustentables. Hace ya 6 años construimos en la costa, la municipalidad, el municipio se llama Mar Chiquita, donde hay varios poblados, pero uno se llama unos pequeños poblados sobre la costa, tenés todos los poblados de la costa en 70 kilómetros, Santa Clara, Mar de Cobo, Mar Chiquita. En Mar Chiquita construimos la primera escuela pública sustentable de Argentina. ¿Pero por qué? Porque entendíamos que, bueno, Quinta Esencia no deja de ser un lugar privado, una ONG, y queríamos que la educación pública tenga un faro de cómo podemos transformar la cosmovisión, ¿no? Y hoy en día te voy a contar un cuento que para mí Dale, resume, dale. pero de forma muy sintética, todo lo que para mí está bien, todo lo que yo deseo ver en mi comunidad y en el resto de las comunidades. Hace un año o 2 años estábamos construyendo una nueva casa en Quinta Esencia de un compañero nuestro y se estaba instalando un biodigestor, ¿no? Porque evidentemente no utilizamos cloacas, cada vez que vas al baño estás reciclando y estás regando las plantas luego que todo es, se utilizan los biodigestores. Bueno, normalmente todos los biodigestores hacemos los pozos a pala, es mucho laburo, y yo de repente veía que vino alguien con una camioneta con el biodigestor y con una pala mecánica que nos hizo el pozo en 1 hora. Era un espectáculo. Y voy, me acerco, porque yo estaba con un curso con otra escuela en Quinta Esencia, y le digo a mi compañero, le digo, che, qué maravilla, ¿quién es este tipo que vino con esta maquinita? Qué bueno tenerla. Me dice, ah, ¿no lo conoces? Le digo, no, no, ¿quién es? Pero, Cris, este tipo lo formamos nosotros hace 6 años en un curso de biodigestores y de energía solar, puso su propia empresa y se mudó a Mar Chiquita. Mirá vos. Escuchate esto, como agradecimiento, nos dona todo el trabajo y lo instala gratis. Y el biodigestor nos lo dona una empresa que también formamos, que está en Mar Chiquita, nos lo regala. Yo no lo podía creer, había venido con toda la familia, y digo, mirá qué divino, vino con toda la familia. Sí, Cris, pero no sabes la historia. Él se mudó a Mar Chiquita y su hijo, que estaba con él instalando y con la mamá, instalando el biodigestor, a todo esto una pyme que no da abasto de instalar biodigestores en todo Mar Chiquita, era alumno que era el primer camada de egresados, entró en primer grado en la escuela sustentable, hizo toda la primaria y su hijo era la primer camada de egresados de la escuela pública. ¿Me entendés lo que te digo? Yo entendí lo que era la sustentabilidad a mis 26. Este tipo estaba viniendo a regalarme un biodigestor que lo habíamos formado nosotros con un biodigestor regalado por otra empresa y su hijo hizo toda la primaria en la escuela pública sustentable. ¿Vos me entendés, Mauricio, lo que te estoy diciendo? Totalmente, A mí se me hace un totalmente. nudo en la garganta cuando te lo cuento, porque eso, ¿yo cómo lo explico? Eso es una cuestión cualitativa. Y ahí de qué te hablo. Hizo una pyme, le va bárbaro en la pyme, cayó con una tremenda Totalmente. camioneta, con una máquina, con una pala, su hijo viviendo en un lugar con calidad de vida, una escuela pública comprometida con el pensamiento sistémico y viniendo a regalar, pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que en la vida, cuando vos das 10 te devuelve 100. El tema es que también eso es contraintuitivo, siempre estamos cuidando, como en el colegio cuando te pedían un poquito el sándwich y te dabas la puntita, mientras uno más da, más vuelve, es la ley de la vida. Pero nos cuesta tanto comprenderlo, ¿no? Para mí ese ejemplo te muestra de cabo a rabo por qué estamos trabajando en una localidad, en un municipio, y por qué cuando hablamos de la transición hacia culturas regenerativas, porque no es singular, es plural, porque lo que pasa acá en Mar Chiquita, con 300.000 hectáreas, que es Pampa, 70 kilómetros de costa, varios poblados del interior, que gente de muchas generaciones, muy paisanos, gauchos, que fueron criados acá, y todos los poblados de la costa, que es gente quizás del conurbano que se mudó buscando el paraíso en el Atlántico, culturalmente son muy distintos,
la mayoría de los campos hay, bueno, monocultivos de soja, maíz y girasol, con mucho transgénico y mucha producción con agroquímicos. Intentamos transformar hacia la agroecología, mucha producción de ganadera, intentamos transformar el feedlot en la ganadería regenerativa. Como te cuento, 62 escuelas, hemos desarrollado un programa para trabajar con todas las escuelas y formar a todos los niños y las niñas y los docentes. Todo lleva su tiempo, pero nosotros Totalmente. podemos ir midiendo año a año cómo ese cambio va a lo profundo, al largo plazo. Ya hemos pasado no sé cuántos gobiernos, creo que 4 gobiernos. Bueno, con algunos mejor que con otros, algunos nos dan más pelota que otros, algunos pensamos que nos iban a dar una super bola porque habíamos trabajado con ellos antes de que sean intendentes y hoy tanta bola no nos dan. Pero no me importa, el día de mañana hay un mono como intendente y voy a intentar trabajar con el mono, porque no me importa si es blanco, negro, si pienso si es de izquierda, si es de derecha, no importa. A mí me Yo parece que necesito tras. el desafío es ese. Me parece que ese es el desafío. Yo en algún momento, creo que en una de las charlas que tuvimos, te comenté que había estado 15 años trabajando en el medio rural y trabajé en la Cuña Boscosa, en el norte de Santa Fe, en una parte donde la agricultura, el modelo del agronegocio es muy importante, conviviendo con un sistema productivo de campesinos en la Cuña Boscosa y trabajamos mucho en escuelas rurales con el Instituto de Cultura Popular y con un modelo de la comida que nos da el monte, con recobrar prácticas de toda su historia que se iban perdiendo y se iban homogenizando por el tipo de comida que se le da a la escuela, por el tipo de que se va homogenizando los sabores, los olores, las situaciones, por una situación de que se homogeniza desde el nivel central. Y recobrar esas prácticas que en realidad se iban pasando de boca en boca o se iban recobrando con idóneas a través de la cocina, de la comida. Y la verdad que fue fabuloso. Solamente lo que veía es de que fue fabuloso porque también no, era una cuestión cooperativa de cómo poder convivir un modelo que es bastante, con mucha fuerza, la agroexportación, en un modelo de productores locales que convivían como en islas en situaciones, y que era un modelo que se puede haber sido absorbido y comido, y que pudiera, porque también lo que sucede también es el exilio rural. El exilio rural hacia las grandes ciudades y los pueblos están quedando sin personas. Las escuelas están desapareciendo, las escuelas rurales se están desapareciendo. Es un gran problema el exilio rural porque en realidad lugares donde hay espacio, las personas tienen una cultura donde se generan su práctica cultural de la producción de alimentos dentro de su vivienda y en la periferia, que es muy interesante esto dentro de la antropología, se desplazan a la periferia y viven en otros lugares con otros tipos de materiales y con pocos espacios. Por lo tanto, la gente se enferma. Entonces, eso que lo medimos y que lo planteamos como un lugar de recobrar y de fortalecer su lugar, porque muchos de las personas de los adolescentes no volvían a su práctica, a su lugar y se iban quedando una pirámide europea, una pirámide envejecida, porque ya no nacían muchos chicos. Pero también el sistema productivo local se iba desapareciendo, porque se iba homogeneizando con comidas que mandaban el nivel central, la práctica cultural de la cocina en la casa y de la producción se iba como diluyendo muy de a poco, eso es lo que observamos, pero también a lo que voy es que había que hacer mucha fuerza de las instituciones o estos pequeños grupos u organizaciones o de un centro de salud o de una escuela para sostener el paradigma a nivel central y que iba cambiando cada 4 años o cada 2 años. Y eso nos frustraba porque era una fuerza muy grande, porque no había una lógica central y eso era lo que, desde el liderazgo que se construía de las organizaciones,
no teníamos una fuerza, a veces se podía caer, porque se caía y eso a veces si nos perdían los líderes y estas personas se iban, como me fui yo, o se fueron otros referentes, se perdía el entramado que se hacía porque el otro es muy fuerte. Entonces eso me parece que es muy importante porque la idea es que sea transversal y que pase el gobierno que pase, se vaya como amalgamando en la identidad cultural, porque la otra es muy fuerte, la identidad que viene, que es una topadora. Que no digo que esté mal o esté bien, solamente entender de que a veces yo me quedaba sin herramientas, porque desde el lugar que me tocaba de poder. Absolutamente, y es algo que se repite en distintos lugares. Yo creo que ese monocultivo que vemos en los campos es monocultivo cultural. La naturaleza tiene una estrategia. La sabiduría y la inteligencia planetaria se expresa con la biodiversidad. Mientras más diverso, más rico. Uh -huh. Mientras más diverso, más saludable. Eh, y el ser humano demuestra la eficiencia yendo ¿no? Ese monocultivo que vemos en los campos. El 70% de la Argentina está cubierto por tres cultivos. Tres cultivos en el 70%. Lo cual es un disparate. Eh, por eso nosotros, por ejemplo, en Quinta Esencia, en 30 hectáreas, pretendemos que se exprese la biodiversidad. Entonces tenemos apicultura agroecológica, tenemos sistemas sintrópicos, una agrofloresta, una inmensa diversidad de árboles de todo tipo, ganadería regenerativa, producción de energía, es decir, demostrar cómo la biodiversidad y la diversidad productiva también vuelve a repoblar, no solo repuebla los campos de seres humanos, sino, qué sé yo, un árbol nativo tiene atrae muchísimas más especies de aves o de insectos que un árbol que si tuviéramos un monocultivo de eucaliptus, por ejemplo, ¿no? Entonces el problema no es el eucaliptus o la soja o el trigo o el girasol, el problema es el pensamiento, el monocultivo cultural. Entonces el volver a la biodiversidad y a la diversidad y volver a las soberanías, volver a la soberanía alimentaria, a la soberanía energética, es central porque es recuperar la memoria, recuperar los saberes, recuperar los espacios con gente. Nosotros queremos ver campos con gente, queremos ver campos Totalmente, diversos, queremos ver totalmente, campos con, volver a repoblar las escuelas rurales, volver a repoblar, volver a entrar en los ciclos de abundancia de la naturaleza. Vos sabés que en la naturaleza, para mí hay algo muy importante compartir, porque de repente está este mito, ¿no? Que en el mundo somos muchos seres humanos y no alcanza para todos. Somos 8.000 billones y no alcanza para... Mentira, podríamos ser 50 veces más. Te vuelvo a repetir, una cucharita de tierra negra tiene más vida, más microorganismos, entre protozarios, arqueas, bacterias, hongos, más microorganismos que la cantidad de seres humanos en la Tierra. Una cucharita. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Esos seres están haciendo todo bien. Entonces, cada interacción de esos seres trabaja para la abundancia, para la salud, para el equilibrio dinámico, otro principio central de la alfabetización ecológica, el equilibrio dinámico. Todo está en movimiento siempre, es la única realidad. Nada es una foto, todo es una película. Pero todos esos seres se están interrelacionando de forma armónica. Si los seres humanos lográramos entrar en esa, como si fuera una orquesta que están todos tocando de forma afinada, el único desafinada es la especie humana, pensando que lo sabe todo. Si nosotros entráramos en ese loop de abundancia, distinta sería la película. Y esto te quiero contar, porque la naturaleza es un proceso de reaprovechamiento constante. Es decir, sí, el agua dulce en el planeta es el 3% nada más. Sí, la cantidad de hectáreas de tierra arable quizás son en Argentina el 70%, yo vivo en Noruega la mitad hace 20 años y nada más que el 3% es tierra arable. Sí, la cantidad de bosque es limitado, sí, la cantidad de ríos es limitado. Ahora, lo que es ilimitado es el proceso de circularidad, de abundancia, de regeneración. Si nosotros sabemos
con el riachuelo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo terminamos matando el riachuelo, pero y afecta primero a los 5 millones de personas que dependen del riachuelo, pero el riachuelo nos podría dar agua dulce infinitamente porque el proceso de reaprovechamiento, los ciclos biogeoquímicos son infinitos. Si el ser humano se mete en ese ciclo de abundancia, tenemos para todo el mundo, hay agua dulce para todo el mundo, hay alimento para todo el mundo, hay tierra para todo el mundo, hay cantidad de madera, lo que quieras. Pero el ser humano entra con una visión lineal, extractivista, de extraer, producir y generar basura, y no comprende que en la naturaleza todos son ciclos, todo es circularidad, todo es abundancia, de constante, y son ciclos grandes, ciclos cortos, y todas esas escalas Yo están yo interconectadas. la opinión porque también es que he estado en diferentes ecosistemas, en un ecosistema agroexportador, en un sistema agroecológico, y la idea es cómo pueden convivir, cómo podemos hacer, porque la idea totalmente, una cosa, y generalmente lo que yo observo es la polarización. Cuando yo escucho a uno, veo una cosa, cuando yo escucho al otro, pero cuando uno tiene que convivir en el territorio, y que tenemos una persona que produce de una forma, el otro produce de otra forma, hay uno que domina al otro. Yo lo que veo, o sea, entonces, a ver, ¿cómo podemos convivir o cómo se pueden hacer, cómo se pueden generar mecanismos híbridos que vos planteás de cooperación? Porque yo lo que veo también es que las regulaciones actuales a nivel de poder, por eso también es un gran desafío, la regulación están diseñadas bajo un paradigma cartesiano. Por lo tanto, entonces, generalmente hay una cuestión de estratos de poder que me parece que tenemos que llegar a un punto donde hay un pensamiento sistémico en los que toman las decisiones. Porque, Total, mira, hay un gran pensador sistémico, Buckminster Fuller, que decía, no hay que pelearse con el sistema que no funciona, sino hay que invertir toda nuestra energía en crear lo nuevo que deje obsoleto a lo que no funciona. Y en ese proceso es muy importante encontrar los puntos de apalancamiento. Vos sabés que en todo sistema que está roto, en todo sistema roto, el que sea, siempre trae el problema y la solución, siempre. Siempre, siempre, siempre. El antídoto siempre viene en el propio sistema que pareciera que está absolutamente roto. Entonces hay que ser buzos del sistema y encontrar esos puntos de apalancamiento y encontrar lo que sí está funcionando para traerlo de los márgenes y llevarlo al centro del sistema. Esto parece muy teórico lo que te estoy diciendo, pero pasa todo el tiempo. Te pongo un ejemplo. Nosotros en Quinta Esencia, cuando arrancamos, dijimos, bueno, no queremos, podríamos haber comprado, estamos en el medio del campo, en el medio de la nada, todo el mundo en el campo, ¿qué hacía en ese momento? Compraba un motor a diésel y tenés energía cuando quieras. Nosotros dijimos, no, no queremos quemar combustibles fósiles, queremos energías renovables. Entonces, ¿qué hicimos? Arrancamos con energía solar. En ese momento era muy caro, era más caro comprar un sistema solar que comprar un motor y tener energía a las 24 horas, y con el sistema solar todavía la tecnología no era tan buena y ni siquiera teníamos garantizado tener energía y para colmo era más caro. Pero vos imaginate que el sol, una hora de sol produce la misma cantidad de kilowatts que el mundo consume en un año. ¿Se entiende esa relación? Entonces, la especie humana tiene que aprender a capturar la energía del sol, como han aprendido todas las especies, todas las plantas del universo saben capturar el sol. Bueno, en ese momento era carísimo y era complicado y éramos los raros. Hoy en día no hay vecino que no tenga energía solar. Hoy en día, porque se comprende que no, quizás mucha gente no lo hace por una cuestión ecológica porque no genera la huella de carbono, lo hacen por una cuestión de conveniencia y porque es más barato y porque hoy en día la tecnología totalmente, evolucionó. totalmente. Pero ahí encontrás una cuestión, cómo se desregula, se genera la red. Por ejemplo, esta escuela sustentable que te digo que construimos en Mar Chiquita es el primer espacio público que no solo genera toda la energía para su edificio, sino que no es consumidora de energía, es prosumidora, le da energía al pueblo. La escuela le da energía al pueblo. Mirá, Bueno, hoy en día todos nuestros vecinos tienen energía solar y hoy en día el mundo
gracias a Dios, en el 2025 tenemos casi el 13% de la matriz global energética es solar. Hace 20 años, Mauricio, yo no podría decir lo que te digo hoy, que hoy en día, gracias a Dios, todas las soluciones ya existen a nivel energético, a nivel salud, a nivel alimento, a nivel producción de alimentos, a nivel pedagogías, a nivel escuelas, a nivel transporte público. Todas las soluciones ya están. Pero ¿cuál es la problemática hoy en día? Yo no lo podría haber dicho esto hace 20 años. Hoy en día sí lo puedo decir. La problemática que tenemos hoy es que toda esa red de soluciones en todos los ámbitos, amigos, en las escuelas, en las empresas B, todo tipo de negocios, todo tipo de nuevas pedagogías para repensar la educación, pero hoy en día esas soluciones que ya están en los márgenes de la sociedad, de la sociedad global. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr es traer todas esas soluciones y ayudar la transición desde los márgenes al centro. Y en vez de andarnos peleando con el político que no funciona, con el político chanta, con el empresario chanta o con todos los chantas que sabemos que están, que en definitiva son mucho más, hay mucho más ignorancia que mala fe, desde mi perspectiva. Es ayudar a venir desde los márgenes al centro, es poner el foco en lo que sí, es poner el foco en las pedagogías que sí, en el alimento que sí, en la forma de producir que sí, en las empresas que sí, en los gobiernos que sí, en las cuestiones que sí, porque al final del día nosotros somos narradores, somos cuentacuentos. El ser humano es un gran, desde toda la vida hemos contado historias, podemos visionar el futuro. Entonces hay que empezar a contarnos las historias que sí. Hay que contarnos, hay que dejar. Es como que vos tenés un curso con 100 alumnos y 99 la pasaron bárbaro y hay uno que te reputió y te enganchás con el que te puteó. Bueno, Totalmente. empecemos a engancharnos con lo que sí y a traerlo de los márgenes del sistema, porque las grandes soluciones, no tenés más que mirar el feminismo, la esclavitud, lo que vos quieras, siempre las soluciones estaban en los márgenes y han ido de los márgenes hacia el centro del sistema. Yo creo que ese termina siendo, Mauricio, nuestro rol, ¿no? Y yo Seguro. creo que por suerte, va a pasar con o sin nosotros. Ya por suerte las soluciones están tan activadas que, bueno, estamos viviendo una época, si bien por un lado hay una gran crisis y multifacética y sistémica, también la humanidad, como nos han fallado tantas soluciones y como nos estamos empezando a dar cuenta que desarrollamos un tipo de inteligencia maravillosa, pero ya no nos es suficiente esa inteligencia técnica. Ahora necesitamos otro tipo de inteligencia. Y esa inteligencia, desde mi perspectiva, es la inteligencia relacional. Ya no basta con ser un Buda, con alimentarte bien, con hacer yoga y ser vos un que estás centrado. No, 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 no. Eso divino. Pero ahora hay que poder encontrar el equilibrio de forma comunitaria, en grupo. Y eso es un desafío, amigo. La mayoría de los procesos, de los proyectos, ¿por qué fracasan? No porque tenían un mal producto o porque no podían vender. No, no, no. Fracasan por cuestiones humanas, por enfrentamientos humanos, A por ver, falta de confianza. comentame un poquito eso que me interesa. Eh, cómo aplicar este pensamiento sistémico a una organización? Mirá, en el mes de noviembre vamos a hacer un curso acá en Quinta Esencia, un curso de permacultura social. La permacultura sabemos lo que es un diseño, un sistema humano de producción de alimentos, si querés, que imita todos los principios de la naturaleza. Bueno, divino. Ahora, lo que nosotros queremos es aprender a todos esos principios de la naturaleza, llevarlo a los vínculos humanos. Entonces vamos a hacer un curso con un querido amigo nuestro, Ronald Siste, y con el equipo de Amartya. Vamos a estar acá 4 días diseñando vínculos humanos regenerativos, aprendiendo a hacer, como te contaba antes, de las hormigas de Edward Wilson, que cómo hacen las hormigas, cómo hacen todas las comunidades biológicas para cooperar, para trabajar de forma colaborativa. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que desarrollar? ¿Cuál es la nueva conciencia? Como diría Alonso del Río, hasta que la conciencia nos permita ver, ¿no? ¿Cómo desarrollamos distintos niveles de conciencia? ¿Cómo aprendemos a ver que la diferencia, que lo diverso, en vez de fomentar el antagonismo,
fomentar que eso diverso nos hace más ricos. Mientras más diverso, diversidad de edad, diversidad de raza, diversidad de idioma, mientras más diverso un colectivo, más rico. Si yo quiero hablar de los problemas de Argentina, ¿a quién voy a llamar? ¿A todos chicos de 17 años que viven en Capital o a todos políticos de la ciudad de Buenos Aires? No, 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 tengo que llamar a grandes, a chicos, a gente del sur, de Ushuaia, a jóvenes, a profesionales, a obreros. Mientras más diversidad yo me ponga a conversar y a entender cuál es la problemática, y yo represente los intereses de una gran diversidad, bueno, más le voy a poder dar en el clavo, más voy a poder desarrollar una solución que pueda ver los intereses de la mayoría. Entonces traiga soluciones sistémicas para un problema sistémico. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero es central. Hoy en día, quienes están tomando las soluciones, ni buenos ni malos, es de una ignorancia. ¿Sabes la cantidad de políticos que vienen a Quinta Esencia? No voy a dar nombres, pero ministros de Ambiente, ministros de lo otro, subsecretario, ex vicepresidente, y tienen las preguntas que hacen, los niveles de ignorancia. Decís, mamita, mamita, la sociedad civil está pagando tu aprendizaje mientras vos tenés un poder de decisión muy pesado. Entonces, yo, más que creer en buenos y malos, creo que la humanidad, yo mismo, tenemos unos niveles de ignorancia muy grandes. Somos analfabetos ecológicos, pero más que nada, somos analfabetos relacionales. No sabemos relacionarnos, porque no nos enseñaron en casa, porque yo no nací de una mamá y un papá que eran genios en las relaciones, que nos enseñaron saber cómo amar, cómo trabajar con otros, cómo generar confianza. Yo no nací en una sociedad. Y yo creo que la inmensa mayoría de nosotros, ni mamá ni papá eran dos sabios de las relaciones. Tampoco fui a una escuela. En la escuela yo tenía que estudiar y dar una nota y escribir en un examen y que nadie se copie. No me enseñaron a cooperar, a construir el conocimiento colaborativo. Tampoco me pasó eso en la universidad, tampoco me pasó eso en los grandes trabajos que trabajé, mientras que trabajé como abogado hasta los 26 años por todos lados. Siempre era la competencia, el correr, el ¿Podés- miedo, Cristian, ¿no? podemos ver, podemos hablar de una empresa, escuchándote, Olobión, que funcione como un organismo vivo Sí, dependiente? sí. Mirá, te pongo un ejemplo de una empresa que yo admiro, hay muchísimas que admiro, por suerte está todo el movimiento de empresas B, pero hay una empresa que tuve la suerte de conocer de estar con él varias veces, su fundador, se llama Patagonia. Patagonia es la empresa de un americano que cuando era chico era escalador, carpintero, vino, yo también hice el mismo viaje, viajó de California a la Patagonia en una camionetita, yo hice lo mismo cuando tenía 23 años, y cuando llegó a Argentina, él vino con su compañero y volvió a Estados Unidos, uno fundó Patagonia y el otro fundó The North Face, en Mira los vos. años 80. Esas dos empresas, hoy en día Patagonia es una empresa mega millonaria, es una empresa súper responsable, sustentable, el 100% de sus... Por ejemplo, vos te compras una campera de Patagonia y tiene garantía por el resto de la vida. Te la arreglan en Patagonia por el resto de la vida. Toda la lana que usan es lana orgánica. Eh, Cuando hacen un nuevo descubrimiento, en vez de ser como la fórmula secreta de Coca-Cola, los tipos inventaron no me sale el nombre del tipo de tela, esas camperas que se inflan, que es plástico reciclado. Los tipos lo inventaron y en vez de ser la fórmula secreta, es open source. Todo lo regalaron al mundo para que todo el mundo empiece a utilizar productos reciclados para hacer prendas. Si vos ves las políticas de regeneración y de sustentabilidad de Patagonia, es algo espectacular. Y hoy en día Patagonia, ese fundador, Yvon Clunar, que hoy ya debe tener 80 años, el dueño de North Face también se murió, fue un gran filántropo que ha donado parques naturales en el sur, en la Patagonia, en Chile y Argentina, otro genio, pero te sigo hablando de Patagonia. El tipo dio todas las acciones de Patagonia, toda la ganancia que genera Patagonia, que son millones de dólares, toda esa ganancia se invierte en proyectos eh, regenerativos ambientales en todo el mundo. Y la empresa paga sueldos espectaculares, sigue siendo unas ganancias, pero porque comprendió la abundancia, comprendió la circularidad, comprendió que la prenda tiene que ser de calidad, tiene que ser sostenible.
tenés que verle el traqueo de cómo se le paga a los productores, cómo se transforma, cuál es la huella ecológica, qué va a pasar cuando esa campera se transforme en basura. Tiene una visión holística. Y al tipo les va bárbaro, tienen un producto espectacular y tiene todos estos principios de circularidad llevados. Es la biomímesis pura. Me podría quedar todo el día hablando de Patagonia. Cualquiera, métanse patagonia.com, vean No, no, es política de que sustentabilidad de Patagonia. es muy interesante porque también, más allá de que vos tenés mucha experiencia, yo cuando hablo de empresas no es que tenga experiencia, pero puedo observar también la percepción de las personas que tienen empresas, que en realidad cuando hablamos de que tenga conciencia social, que tenga sustentabilidad, ya automáticamente lo ven como una pérdida de su percepción. Y en realidad dice, no, bueno, voy a hacer La superficie. una superficie y vamos a hacer una pequeña fundación y acá vamos a poner, pero mientras tanto se siguen manejando desde la sangre. Entonces, porque cree que como el gran desafío es cómo poder, es una cosa que sea rentable, que tenga rentabilidad, porque si no queda como algo que teórico, pero que pueda tener como empresario rentabilidad y que sea alineado a lo que piensa y a lo que siente. Mira, a la gente que nos está escuchando les recomiendo mucho, quizás muchos ya lo conocen, que se metan en el ecosistema de empresas B en Argentina. Es un gran ecosistema de empresas que están en Argentina y en todo el mundo. Son empresas que no quieren ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo, lo Mira cual, qué créeme, interesante, qué Mauricio, es una interesante. diferencia No, central. no, En muy, muy, Argentina muy hemos bien. ayudado mucho al crecimiento de este movimiento que ya tiene varios años, más de 15 años, y te podría hablar, ¿sabes la cantidad de empresas B que hay en Argentina que son súper exitosas? Safran. Safran es una empresa que que barritas Safran, un montón, Conozco, producen conozco. alimentos. ¿La conoces? Sí, sí, sí. Eh, Safran, bueno, es una empresa B y los dueños comprenden esta mirada circular, comprenden lo que es la alfabetización ecológica y van aplicando todos estos principios a que el producto sea saludable, a que los empleados sean toda gente, dar posibilidades a gente que en otras empresas no tendrían posibilidades. Cómo se mueve la empresa, la energía de Safran es energía solar, y te empiezo a hablar de las políticas de Safran y te quedas maravillado, es una empresa argentina y súper No, exitosa de lo no, rentable. muy bueno. Y el producto es saludable. Es Total. saludable porque ellos entienden que el alimento es la base de la salud. Hoy en día uno va a cualquier supermercado y yo miro los supermercados y digo, pero pará, no puedo comprar alimentos saludables. Pero yo diría, bueno, por lo menos, bueno, anda a comprar frutas y verduras, pero vos sabías que hoy en día, si vos comparás una manzana, hay un estudio de Harvard, una manzana de los años 70 con una manzana de hoy, hay que comer 7 manzanas hoy para que tenga la misma cantidad de nutrientes que tenía una manzana en los años 70. ¿Por qué? Porque el microbioma del suelo está tan empobrecido, todos esos infinitas cantidades de microorganismos están tan empobrecidos que no pueden nutrir a las plantas y entonces no pueden nutrir a que tengan frutos llenos de salud y de nutrientes y los minerales que necesitamos para vivir. Eso pasa con todas las frutas y las verduras. Por eso cuando hablamos de verduras agroecológicas no es porque es una cuestión ideológica, no, sino porque estamos hablando de salud. Totalmente. Safran lo comprende. Te podría contar otra empresa, se llama Lulea, una empresa argentina, otra, trabaja en la empresa textil, hacen ropa para yogis y ahora todo tipo de ropa, y exactamente lo mismo. Están por toda Argentina, una ropa, vos le podés seguir de dónde vienen los materiales, cómo trabajan con su gente, el mensaje, cómo invierten en el cuidado del medio ambiente. Parecen una ONG, Lulea. Y crecieron, vinieron con toda su gente a Quintasencia ya hace 2 o 3 años y un local nuevo que abrieron en Buenos Aires, en Palermo, con todos los principios de Quintasencia, cómo captura el agua, tienen su propia huerta, cómo trabajan la arquitectura ecológica. Y te podría contar un montón de cuestiones, pero por suerte, por eso te digo que las soluciones ya están, pero Totalmente. siguen estando en los márgenes. ¿Cómo hacemos para traerlas de los márgenes Vamos, al centro del... cómo se te ocurre que una persona que no tiene experiencia y quiere empezar en esto, con acciones simples?
en una familia, con acciones simples en una familia, ¿qué acciones simples? Podemos estar en la urbanidad total, Val, de qué acciones simples pueden empezar a cambiar la historia. De un esto con montón. pequeñas acciones. Son, primero, informarnos, formarnos. Hoy en día en Internet está accesible, pero absolutamente un montón de información en todas las áreas. Ver qué es lo que a vos te gusta. ¿Ves que sos dentista? ¿Sos antropólogo? ¿Sos mecánico? ¿Sos carpintero? En todas las áreas ya están las organizaciones trabajando de una forma diferente, con una mirada responsable, sostenible, ecológica. Tercero, juntarnos con otros y con otras. Hoy en día, como te decía, ya no basta con uno mismo ser un Buda, un Zen y yo estoy súper. No, no basta. Hay que lograr esa inteligencia relacional, empezar a hacer con otros, animarnos a ir a buscar al vecino. ¿Quién es nuestro vecino? Y cuando hablo de quién es nuestro vecino, no nada más que literalmente tener un buen vínculo con el vecino, sino nuestro vecino, empezar a dejar de ver al otro como competidor, a la empresa, empezar a tejer puentes, invertir en la trama, invertir en lo colectivo. En casa podemos hacer un montón de cosas, cómo nos alimentamos, cómo gestionamos nuestros residuos, qué tipo de vida, o sea, nuestra salud. Pero lo primero es entender que lo primero que necesitamos es tener vínculos regenerativos, vínculos saludables, ir a uno mismo, ir a los vínculos más cercanos. Este curso que te estoy diciendo que vamos a hacer de permacultura social, en 4 días lo que queremos es que cada persona pueda irse acá diseñando tu plan de vínculos interior con vos mismo, los más cercanos con tu familia, en tu trabajo, en tu organización, en tu comunidad y con acciones concretas que podemos hacer. Pero para eso, como es tan urgente, hay un momento que hay que parar la inercia, pero casualmente porque es urgente, casualmente porque la problemática está muy grande. Eh, pero por suerte hay que parar para ver, para comprender, para juntarnos, para invertir parte de nuestro. Yo esto que estoy haciendo ahora con vos, para mí, uno podría decir, bueno, me saca tiempo de mi vida, yo podría estar en Quintasense y podría estar trabajando y tengo un montón de cosas, pero para mí es muy importante esto. ¿Por qué? Yo invierto mi tiempo porque entiendo que estoy seguro que otra gente, que aunque lo escuche uno o dos, que haga un clic, yo ya estoy, ya estoy. Valió la pena el esfuerzo mío y el esfuerzo tuyo. Yo creo que vos haces exactamente, esto lo hacemos por amor a la vida, o sea, a vos nadie te paga por hacer esto, a mí tampoco, lo hacemos porque consideramos que damos lo mejor que tenemos. Y vos No, antes de que y arranquemos esto también estuviste viendo el mejor imagen, el mejor sonido, pero ¿por qué? Porque queremos dar lo mejor que tenemos, porque sabemos que después va a volver, que eso va a generar un círculo. no, y Eso, ¿sabes qué va a generar? como comunicadores, siempre me lo replanteo, ¿para qué hago esto? Me parece que las redes sociales, con toda la crítica que reciben, hay que aprovecharlas desde el lugar, porque en realidad han tejido una red y una tribu desde mi lugar que podemos llegar desde la comunicación. Por lo tanto, lo más importante es ahora es generar preguntas, pensamiento crítico en salud, repensar los paradigmas. No hay un solo paradigma, en realidad y me parece que es fundamental este espacio, porque las personas que se ponen a escuchar tienen que parar, porque tienen que escuchar una hora. Y yo la verdad, con todo el corazón, les agradezco que se pongan en un mundo donde todo es tan rápido a escuchar un conversatorio, porque es un acto revolucionario en este momento escuchar una hora. Absolutamente, Entonces, este espacio, porque absolutamente. yo tranquilamente podría haber hecho un reel y hacerlo rápido, me, la gente en este momento de polarización, o es esto o el otro, ¿qué hago para tal cosa? Y a veces es tener esa paleta pasa con la comida, hay 4 sabores, 4 olores, y en realidad en la naturaleza hay cientos de paletas de sabores, y esa paleta se ha perdido, por lo tanto, esa diversidad hay que refundarla. Entonces, refundarlo desde este colectivo, en realidad, que van a dejar un montón de preguntas, porque las personas dicen, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Pero van a repensar, van a escuchar cosas.
Entonces, otra cosa que yo, para ir cerrando, eh, en las charlas que hemos tenido sobre el modelo educativo, eh, que vos has sido un gran buscador de diferentes pedagogías, a veces no tenemos la gobernanza como para poder intervenir en el modelo educativo sin frustrarnos. ¿Qué acciones podemos hacer? O si tuvieras la libertad de poder intervenir sin que sea algo totalmente nuevo, ¿qué decisiones pequeñas podemos hacer? Porque un modelo que en realidad está como compartimentos estancos, que es totalmente fragmentado, que tampoco tiene, no es una cuestión de los docentes ni de los directivos, pero en realidad también hay una moldeo hacia nuestros hijos. Y la verdad que uno, digo, bueno, ¿cómo podemos tratar de que la creatividad, las potencialidades de las cosas que vemos que a veces se van hacia la media, porque queremos, los modelos a veces tienden a la media? ¿Qué acciones podemos hacer para repensar los modelos? Porque no hay un único modelo. A lo mejor tenemos que crear modelos para diferentes sectores. ¿O qué cosas pequeñas podríamos, como padres, porque la idea es que como padres, ¿qué podemos hacer en estos lugares que vos decís, en escuelas privadas, en escuelas públicas, que todo el tiempo estamos trabajando con nuestros hijos, llevándolos a la escuela, trayéndolos, y tratando de ver que hay cosas que no están funcionando en este modelo, no están funcionando para un mundo que está cambiando tanto, ¿m? Está cambiando tanto y Mira, que en realidad... la pregunta está buenísima y yo creo que es la gran complejidad. Y si somos analfabetos relacionales, esto no nos ayuda. Créeme que no nos ayuda. Yo también tengo tres hijos, León, Ciro, Coral, eh, 22 años, 15 y 13. Y yo te puedo decir lo que hago yo. Eh, Primero, asumir lo que me cuestan los vínculos, lo que me cuesta expresar los sentimientos, lo que me cuesta eh, y compartirlo con mis hijos, generar espacios de calidad. Es muy difícil competirle a esa rapidez, a la tecnología, y mucho más las nuevas generaciones que vienen con otro chip. Yo empecé a tener un celular por primera vez cuando tenía 29 años. Los chicos míos ya han tenido celulares desde que eran muy pequeños. Entonces, yo lo que intento es generar mucha calidad de espacios, pocos o muchos, pero de mucha calidad, de poder expresar lo que nos pasa, de poder eh, fortalecer los vínculos, de poder generar confianza, ¿no? No voy a hablar del sistema educativo, por supuesto, yo también en mi vida profesional, como te repito, le estoy dedicando mi vida a repensar el modelo educativo y a crear sistemas educativos alternativos. Yo qué sé yo he sido docente durante muchos años en una pedagogía que para mí me ha ayudado mucho, la pedagogía Waldorf, durante muchos años en Noruega he trabajado como docente y he aprendido un montón. Soy un gran investigador de las distintas pedagogías porque creo que de todas voy tomando algo que me nutre. Pero para mí lo más importante es, hoy en día, el gran desafío, si vos me preguntás a mí, es invertir en vínculos de calidad, invertir en mí mismo, invertir en las personas más cercanas que tengo, invertir en mi grupo de trabajo. No en el afuera, no en la escuela, en la universidad que me viene a visitar o la empresa, que también, pero invertir en esos vínculos, porque como todo entramado, como toda célula, como como decíamos antes, cuando uno tiene relaciones de calidad, empieza a tener redes de calidad. Y todo es una gran Totalmente, red, y totalmente. todo es una gran red. Así que yo te diría que eso, puede sonar un poco generalista, pero estoy convencido de que el gran salto evolutivo es ese. Y mira, y como diría el gran filósofo, escritor, pensador italiano Don Pietro Ubaldi, él decía que el gran salto evolutivo de la humanidad va a ser
cuando logremos descubrir y comprender que cooperar es mejor que competir, ¿no? El gran salto evolutivo, ese gran salto de conciencia, hasta donde nuestra conciencia nos permita, nos deje ver, ¿no? Así que creo que va por ahí. Bueno, como para cerrar, la verdad que ha sido una charla muy nutritiva que deja muchísimas preguntas, muchísimas preguntas. ¿Qué significa para vos ser humano? Ser humano significa eh, creo que todas las especies y que todos los seres vivos tenemos un don, tenemos un rol, no sé, ¿no? Como la abeja viene a polinizar, a hacer un montón de cuestiones, pero yo creo que ser humano significa, eh, hay tres palabras que son centrales, que son, y que tienen la misma raíz etimológica, ¿no? Humus, humildad, humanidad. Venimos de la tierra, ¿no? Venimos de lo microscópico. La humildad tiene que ver con mantenernos aprendices, mantenernos eh, siempre del lado del aprendiz, ¿no? Trabajar nuestro ego. Y creo que la humanidad, lo que nos hace humanos es la capacidad de amar, es la capacidad de amar. Ujú. Y vinimos a aprender a amar, no vinimos a otra cosa. O sea, Totalmente. sino que Cada vez más sino convencido. que, si no vinimos a aprender eso, ¿qué? Y yo tengo No hay 53 otro. años y soy un eterno aprendiz porque estoy en ese viaje, amigo. Aprender a amar. Eh, Otra cosa no se me ocurre, te digo la verdad. Nos vamos con eso. Aprender a amar.